Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estoy muy feliz porque tengo un invitado especial que ustedes ya conocen, pero lo tengo acá en el recinto de Amanacer. Doctor Mejía, bienvenido. Muchas gracias por darme esta invitación, muy contento y disfrutando de toda la finca y toda la tienda y las instalaciones de Amanacer. Me encanta. ¿Cómo te has sentido desde que llegaste? El cambio, digamos, de ciudad, pueblo, ahorita estamos totalmente retirados de esa parte del asfalto, ¿no? Sí, no, un cambio total y no disfrutando y no, que la finca la verdad es muy bonita y no, estoy contento la verdad disfrutando esta experiencia y este cambio de pronto de pueblo a campo. Me encanta, me encanta. Bienvenidos ustedes también por medio de sus pantallas, que puedan también apreciar este espacio y sobre todo un tema muy bonito que vamos a tratar, porque más que como la condición de este tema, es más todo lo que podemos hacer para mejorar esa parte emocional que es la que a veces nos afecta demasiado, ¿cierto? Sí, hoy vamos a hablar del estrés, vamos a darles tips, también pueden hacer preguntas de cómo manejar el estrés, todo lo que ustedes quieran preguntarnos, aprovéchenos y también aprovechamos para pedirles que el audio, si ustedes ven que hay un inconveniente con el audio, si de pronto ven inconveniente con la reproducción del video, por favor, escríbanoslos en los comentarios para nosotros hacer las respectivas correcciones. Sí, por favor, si nos están escuchando bien, nos interesa, y si escuchan también el canto de los pajaritos, también nos interesa escucharlo, sí. Porque aquí los estamos escuchando, pero también queremos como transmitir, más que todo este conocimiento, transmitir también lo agradable de un espacio natural. Exacto. ¿Cierto? Y hoy, bueno, hoy tenemos un tecito delicioso, flor de Jamaica, con un poco de menta. Está delicioso para este día, para relajarnos y para llevar a cabo este tema tan importante del estrés. ¿Cómo podemos manejarlo? Ustedes allí en casita también pueden hacerse un tecito de flor de Jamaica, también de menta, menta piperita, de hierbabuena, de toronjil. Todas esas plantitas ayudan muchísimo a tranquilizar, ¿sí? Esos corre-corres del día a día. Aquí hoy estamos cero estrés. Sí, la verdad estamos hoy en modo relax, aprovechando este hermoso lugar, como te dice el canto de los pajaritos, la naturaleza, entonces, ¿qué mejor lugar para hablar del estrés que este lugar? Totalmente de acuerdo. Entonces brindemos para dar inicio. Salud. Salud. Vamos a tratar entonces el estrés. ¿Será una respuesta, una emoción? Una consecuencia. Una consecuencia. Eso que vamos a hablar hoy en esta charla. Entonces, acompáñenos en esta charla. Vamos. Vamos. Está delicioso, ¿cierto? Me encanta. Va. Adelante, Diana. Gracias. Bueno, hoy estamos en otro espacio, un espacio tranquilo, como les decíamos. Tenemos el difusor allí, un aceite esencial de lavanda, que ya me han escuchado, digamos, en mis redes y en los Facebook Live que hemos hecho. La lavanda es el centro, es la planta reina para tranquilizar, para neutralizar, para relajar. Entonces hoy la tenemos como invitada especial. Sí, no puede faltar. Entonces la tenemos en el difusor y le he agregado un poquito de citronela. Citronela es una planta maravillosa que emite frescura, emite también tranquilidad, además que tiene un aroma cítrico delicioso. ¿Cómo la sientes, doctor? No, la flor de Jamaica y la citronela yo creo que es una combinación excelente, aunque yo dije la lavanda, como siempre la colocas en los ingredientes, pero bueno, de todas maneras la lavanda también sabemos que es un ingrediente que tú usas bastante para manejo del estrés, de la ansiedad, pero esta combinación de flor de Jamaica con citronela muy agradable al gusto y no necesita azúcar. ¿No le echaste azúcar? Nada. O sea, la verdad no necesita azúcar porque es muy agradable la sensación de este té. Es más, un tipcito básico
es las infusiones que ustedes disfruten, consuman, los tecitos, tratar de hacerlos sin azúcar, la verdad, preferiblemente sin azúcar, tomarlos muy natural para poder sentir todas sus propiedades y que efectivamente nos hagan efecto. El dulce pues es artificial, el azúcar, entonces va a bloquear todo ese efecto terapéutico. Exactamente. Vale. Exactamente. Bueno, doctor Mejía, pues quienes por primera vez se conectan a estos en vivos que acostumbramos a hacer cada mes, el doctor Mejía, Andrés Felipe Mejía, es médico integrativo y adicional también tiene una tienda naturista y homeopática Sabio aquí en Anolaima. Pero si usted está fuera de Anolaima, también puede adquirirlo, que haces envíos a todas partes, ¿cierto? Sí, claro que sí, envíos nacionales a todas partes de Colombia. Así es. Y también estamos aquí con la señorita Diana Morales Cedeño, una persona que sabe mucho de aromaterapia, de fitoterapia. Ella es fitoterapeuta y es aromaterapeuta y además es dueña de la línea Amanacer, que es una línea de cosmética natural y de aromaterapia, de productos de aromaterapia. Así es, muchísimas gracias. Bueno, doctor, vamos a dar inicio a nuestra temática. Ya saben, si nos están escuchando bien, escríbanos allí. Adicional, vayan escribiendo preguntas, inquietudes. El tema, ya saben, el estrés, una emoción o una consecuencia. Todo lo que ustedes piensen y crean sobre el estrés, nos pueden ir ya dejando ahí sus mensajitos, escribirnos allí, porque sí vamos a hacer de manera paulatina, revisamos preguntas, vamos respondiendo, porque la idea es que todo sea bastante integrativo a esta charla. Bueno, ¿cuántos de ustedes? Saludo especial a las 6 personas que nos conectan. Aquí nos están diciendo algo muy importante y para que vean lo importante que es todos aquellos que se conectan a este en vivo. Tenemos en este momento 5 personas conectadas. Agradecerles por estar allí en primicia, por estar allí apoyando y sobre todo porque están interesadas en este tema y sé que también nos van a compartir para que más personas también se nutran de toda esta información. Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, ¿cuántos de ustedes sienten que esa sensación de estrés a veces como que te domina en ese diario vivir? Esa es una primera pregunta que pueden ir respondiendo. ¿Qué sienten? ¿Que ese estrés los están dominando todos los días? ¿Sienten esa fuerza de estrés en ustedes o no? Y si la sienten, escríbanos. Bueno, doctor Mejía, ¿qué es el estrés en realidad? ¿Qué es? Bueno, qué gran pregunta, Diana. El estrés, que yo creo que es pan de cada día hoy en los seres humanos, porque es cada vez más típico ver personas estresadas. Y tenemos que entender primero que todo que el estrés es una respuesta fisiológica ante un estímulo que puede ser una amenaza o un reto para la persona. O sea, es una respuesta fisiológica. Constantemente nosotros estamos sometidos a estrés, ya sea pequeño, ya sea grande, ya sea que perturbe de pronto nuestras emociones, nuestra mente, o que simplemente nos permita realizar las tareas diarias. Entonces, constantemente nosotros estamos reaccionando por medio del estrés a los estímulos. Que sea bueno, que sea malo, pues eso lo vamos a hablar más adelante, pero lo primero que tenemos que entender es que es una respuesta fisiológica ante un estímulo que simboliza para el sujeto, para el individuo, un reto o una amenaza. Eso es el estrés. Ok, o sea que nos vamos como con una ley de Newton, de toda acción tiene una reacción. Exactamente. Entonces, entre más de tensiones, más complicación vas a tener y por consiguiente vas a explotar. Exactamente, es una reacción, una respuesta fisiológica. Me gusta esa palabra, una reacción. Es una reacción. Ok, o sea que viene siendo el estrés una emoción o una consecuencia. Esa es la gran pregunta. Exactamente, muy buena pregunta. Sí. El estrés es una consecuencia, no es una emoción como tal. Y se puede decir que es una consecuencia también a una emoción, puede ser. Porque es que tenemos que entender algo. El estrés no es ni bueno ni es malo, es simplemente una respuesta fisiológica.
Ya dependiendo del contexto, dependiendo de pronto de si la persona sabe manejar esa respuesta fisiológica o no, puede ser nocivo o puede ser benéfico, pero en realidad es una respuesta fisiológica, no es una emoción, es una consecuencia ante un estímulo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que decir, porque el estrés no es una emoción, es una consecuencia fisiológica. Totalmente de acuerdo. Y con ella vienen muchas, digamos, muchas enfermedades, ¿no? Tanto físicas, como emocionales. Nos comentan algo acá, cuentan. Nos dice, buenos días, mi doctor. Tengo una pregunta. En estos momentos tengo un dolor en la nuca y al lado izquierdo y se me duermen las manos y creo que es estrés. ¿Qué debo de tomar para bloquear un poco el malestar o qué terapias debo de tomar? Dice Liliana Osorio. Bueno, Liliana, muchas gracias por esa pregunta. Pues Diana, dejamos esa pregunta, ¿la respondemos de una vez? Porque es que hay un ítem que vamos a hablar ahorita que vamos a responder esa pregunta. Entonces, Diana, como tú eres la conductora de esta charla, te pregunto, ¿la puedo responder o esperamos más adelante? Ya la conectamos con el tema de las enfermedades, porque claramente esa es una afectación física debido a toda esta consecuencia que nos lleva hacia el estrés, y muy posiblemente, ¿sí? Pero ya la vamos a responder, sí, claro que sí, es muy interesante. Gracias por la pregunta. Es muy interesante. Bueno, partiendo de que el estrés es una consecuencia, ¿cierto? Una consecuencia a trabajos excesivos, pensamientos excesivos como de locura, tener esa cabeza llena de unas cosas, tengo que hacer esto, el tengo, ¿cierto? Las responsabilidades, la presión social, la presión del trabajo, la presión de un trancón. Y vemos personas que Dios mío, cambian totalmente. Son unas antes de subirse al carro y son otras cuando están en trancón, ¿cierto? Sí. A quienes les ha pasado eso, también nos pueden escribir allí. Y hay un aceite especial para manejar en el carro para que llevemos todo mucho más armonioso, ¿sí? Para soportar todos esos cambios sociales, que al fin y al cabo debemos, más que acostumbrarnos, debemos es buscar como esos métodos, esas ayudas que podamos vivir en un mundo tan complejo de alguna manera, ¿cierto? Entonces, esas consecuencias de ese diario vivir, ¿no? De ese corre, tengo que levantarme temprano, que los niños, que la comida, que despacharlos al colegio, que si soy mamá, ama de casa, esposa, madre, hija, empresaria, como todas esas conexiones. A los hombres también, tengo que responder por eso, entonces a veces tienen como miles de trabajos para poder tener el recurso para su hogar, entonces como que varias cosas, y si nos ponemos a entrarnos más en esos problemas que se surgen en el diario vivir, pues creo que no acabamos nunca, pero todo eso genera peso, y es ahí lo que tú estás diciendo, todo eso genera una consecuencia, y es llevarnos a ese estrés. Nos pregunta, revista Vuestra Alegría, síntomas del estrés, ¿cuáles son los síntomas del estrés? Bueno. Ese es un tema importante y vamos a tocar precisamente el origen biológico del estrés. Eso. Y allí vamos a contestar su pregunta. Muchas gracias. Y en un momento la de la enfermedad, así que tranquila que allí las tenemos. Entonces, bueno, de aquí tenemos bastante que hablar porque el estrés puede generar cambios en la esfera mental, en la esfera psicológica y en la esfera física. Entonces, ¿qué cambios biológicos pasa cuando una persona se estresa? Bueno, primero quiero aclarar algo, como les dije, es una respuesta fisiológica. El ser humano constantemente está sometido a periodos de excitabilidad y de periodos de relajación. Y esto pasa constantemente. Cuando nosotros nos dormimos es el periodo de máxima relajación. Y cuando nos levantamos, cuando hacemos ejercicio, cuando tenemos que hacer una actividad rápido, pues nos iniciamos periodos de excitabilidad que son buenos, porque sin ese estrés nosotros lamentablemente no podríamos hacer esas tareas de manera óptima. O sea, la vida, yo cuando estudié medicina había un doctor que era neurocientífico y nos decía, la vida sin un poquito de estrés es aburrida. Entonces es necesario un poquito de estrés. Pero ¿qué pasa cuando la excitabilidad, o sea el estrés predomina sobre la relajación?
hay desorden. Recuerden que siempre todo el universo, todas las medicinas antiguas dicen que ahí debe haber un balance entre la excitabilidad, la relajación, la energía femenina, la energía negativa, la energía femenina, la energía masculina, el yin y el yang. Y pasa lo mismo acá. Debe haber una armonía, un equilibrio entre la excitabilidad y la relajación. Pero si predomina la excitabilidad, aparecen cambios. A nivel cerebral, pues se excita o se estimula en exceso la amígdala, que es el centro pues de la agresividad, de la ira, y es ahí donde aparecen cambios en el cerebro. Por ejemplo, disminuye la memoria, disminuye la atención, incluso disminuye el grosor de la corteza cerebral, que esto es un factor de riesgo para demencia, para Alzheimer. Pues a nivel emocional, obviamente una persona estresada está constantemente liberando sustancias inflamatorias, cortisol, que hace que la persona pues sea más susceptible a sufrir de ansiedad, de depresión. Entonces, además que también tienen mayor susceptibilidad a sufrir el dolor, a padecer de dolor. O sea, una persona estresada tiene bajo el umbral del dolor. O sea que una persona estresada padece más de dolor que una persona que no está estresada. Por eso es que una persona cuando se estresa se le aumenta el dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de espolón calcáneo. Cualquier dolor se aumenta en una persona estresada, y yo estoy seguro, Diana, que tú lo has visto en la práctica diaria. Ahora, totalmente. Ahora, cuando una persona se estresa, así a grosso modo, porque esto es muy denso, es muy grande, aumenta la adrenalina y aumenta el cortisol, que son las dos son los neurotransmisores, las hormonas que se aumentan cuando una persona está estresada. ¿Y esto qué hace? Deprime el sistema inmunológico. Persona estresada, ¿qué le pasa? Se le da gripa frecuente, le puede dar infecciones como herpes, la culebrilla. Eso pasa mucho cuando una persona, he visto mucho en consulta, cuando una persona viene por la culebrilla, ¿qué pasó? No estaba estresada. Ah, bueno, porque el cortisol deprime el sistema inmunológico. Totalmente. Y otra enfermedad que aparece allí, ¿sí?, son las alergias. Totalmente de acuerdo. Las alergias, me han consultado mucho por alergias, doctor Mejía. Y cuando empiezo a hablar con las personas, comprendo de dónde viene. Y todas concluyen de lo mismo, de un factor de estrés. Exactamente. Entonces, alergias ya sean cutáneas, ¿cierto? Ya sean a nivel respiratorio, lo que tú decías, gripas, rinitis, ¿sí? Claro, porque el sistema inmune, o sea, el sistema inmune está chévere y todo, y de repente como que se siente atentado, entonces él empieza como a contraerse, y entonces va restando esa protección que genera en su cuerpo, y ahí es donde aprovechan los virus, bacterias y todo, entrar allí, hasta temas estomacales, ¿cierto? Estomacales. Es que mira, en medicina integrativa, en medicina funcional, cuando tratamos las alergias, ¿qué hacemos prácticamente? Fortalecer el sistema inmunológico. Una persona que tiene alergias es una persona que tiene una alteración del sistema inmunológico. No hay duda de eso. Y el estrés deprime el sistema inmunológico. Y el estrés también altera, como tú acabas de decir, el funcionamiento del sistema digestivo, sobre todo del colon. Otro tip que les quiero decir es que cuando una persona tiene alergias, tiene que tomar probióticos o tiene que repoblarse la microbiota, o sea, la flora, maldicha flora, pero la microbiota, o sea, el conjunto de bacterias que están en el colon. ¿Por qué? Porque si esa bacteria, si ese colon está inflamado, la persona tiene tendencia a sufrir tanto de trastornos neurológicos, porque se dice que el intestino es el segundo cerebro, pero también tendencia a sufrir de alergias y de gripas frecuentes, porque aquí en el colon es donde hay ¿cómo te explico? Tiene mucha correlación con el sistema inmunológico. Entonces, cuando una persona se estresa, el colon se inflama, se altera la microbiota, porque el estrés también genera un daño directo sobre las bacterias del sistema digestivo. O sea, una persona estresada le cambian las bacterias, le cambia la microbiota del sistema digestivo. Voy a colocarle una analogía que me encanta para comprender mejor. En una casa, un apartamento, un lugar, un sitio cerrado donde no se saque la basura, lleve días allí la basura estancada, pues va a coger mal olor, se van a generar bacterias, hongos, moscas, insectos y demás, y pues obviamente va a contaminar el espacio, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo, o sea, es una analogía un poco dura, pero es
es básicamente si nosotros no limpiamos nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, no lo depuramos y fuera de eso nos estresamos, generamos todo ese diferentes estados que nos afectan, pues obviamente todo va a quedar ahí, el estreñimiento, todo queda allí y no va a salir, entonces ahí llegan las demás enfermedades. O sea, todo se conecta, doctor, nuestro cuerpo es tan sabio, o sea, fue creado maravillosamente que tanto por dentro como por fuera está conectado, energéticamente está conectado. Y a veces creemos que desintoxicarnos es simplemente pues limpiarnos pronto de toxinas, pero toda sustancia en el cuerpo en exceso actúa como toxina. Y hay una doctora que, de pronto tú la has escuchado, la doctora Rojas Estape, que ella es muy famosa y ella habla, estamos intoxicados, vivimos en una sociedad intoxicada de cortisol y también necesitamos desintoxicarnos del estrés, del cortisol, con técnicas de relajación que más adelante vamos a hablar. Pero ya para terminar el tema de lo que pasa biológicamente y de los síntomas del estrés, yo creo que cada órgano del cuerpo, cada parte, cada tejido del cuerpo se afecta directamente o indirectamente con el estrés. Entonces ya dijimos que en el sistema digestivo se altera el peristaltismo, se altera la producción de ácido clorhídrico, entonces genera gastritis. A nivel del sistema digestivo se altera también el peristaltismo, que es el movimiento del sistema digestivo del colon, y se altera la microbiota, síndrome de intestino irritable. A nivel de los músculos, el estrés afecta el tono muscular, o sea, la contracción del músculo genera dolor, fibromialgia, dolores articulares y en fin, yo creo que hay mucho que hablar, pero eso es a grosso modo lo que pasa biológicamente en nuestro cuerpo cuando nos estresamos y los síntomas a su vez de cuando una persona se estresa. Así es. Escuchamos mucho, bueno, tenemos como una pregunta. Sí. Sí, enviémosle un saludo especial, porfa, a Nicolás Márquez. Nos hace la siguiente pregunta. El estrés hace que mi apetito se descontrole en el comer de más, y mi tiroides viva loco también, nos dice Nicolás Márquez. Bueno. Un saludo, Nicolás, de Neiva, ¿cierto? Neiva. Muy bien. Sí. Bueno, muy buena pregunta, Nicolás. Gracias por tu pregunta. Yo creo que el estrés, cuando hablamos de estrés, hablamos de hormonas, hablamos de cortisol y también de noradrenalina, perdón. Y tiroides, hablamos de las hormonas tiroideas, la levotiroxina y la tiroxina. Estas dos hormonas tienen mucho que ver, o sea, si se afecta una, se afecta la otra. De hecho, en medicina funcional se mira mucho eso porque cuando una persona está deprimida o estresada sin motivo alguno, casi siempre hay que descartar problemas de tiroides, menopausia o deficiencia de vitamina D. ¿Qué te quiero decir con eso? Que puede que tu trastorno tiroideo te esté predisponiendo, porque una persona con enfermedades tiroideas es más susceptible a padecer de estrés. Su umbral del estrés, del dolor baja y es más susceptible a padecer de estrés. Entonces puede que tu trastorno tiroideo te esté siendo más susceptible a padecer del estrés. Entonces, corrigiendo tu trastorno tiroideo, probablemente tu tolerancia al estrés va a mejorar, o puede ser al revés, que estés en un momento de tu vida, estés muy estresado por X o Y motivo y indirectamente ese exceso de sustancias inflamatorias, entre esas el cortisol, altera tu función tiroidea, y si se altera tu función tiroidea, pues es más difícil controlar tu tiroides y probablemente toca subirte la dosis de levotiroxina y bueno, en fin. Pero también pasa que tanto los problemas tiroideos como el estrés alteran tanto el apetito de comer comida, para así decirlo vulgarmente, pero también el apetito sexual.
tenemos todo. Dado caso, hablamos un poco más duro. Sí, sí, no se habla muy duro. Listo. Entonces, les pido un gran favor, si nos pueden escribir allí el tema del audio, si nos están escuchando, por favor, para continuar. No. Entonces, les pido un gran favor. ¿Listo? Sí, se está escuchando bien. Perfecto. Listo. Necesito like, por favor, si nos están escuchando, dedito arriba. Bueno, entonces estabas contestando con relación a la pregunta del Minifunders. De Mindfulness. Mindfulness. Sí, la respuesta es que es una excelente alternativa. El Mindfulness, pues, es meditar. Es como, yo siempre he dicho que es el Mindfulness. Es como que un grupo de personas del occidente, de Estados Unidos, cogieron y recopilaron todo ese conocimiento del Oriente y lo trajeron a Occidente y empezaron a demostrar científicamente que meditar sirve, qué pasa en nuestro cuerpo. Entonces, el mindfulness que es como una manera Entonces vamos a hablar un poquito más duro para que el audio permanezca allí y nos puedan escuchar. Entonces, cualquier cosa les recomendamos allí. Nos escriben, se fue el audio, llegó el audio, estamos bien. Sí, los por favor, escuchamos. infórmenos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿se escucha? ¿No? Tenemos un momento más duro. Creo que nos toca hablar más duro. Bueno, entonces voy a hablar más duro. Cualquier cosa les recomendamos allí. Listo, ahora sí. Bueno, entonces continuamos. Entonces, el ser humano es un ser armonioso y esa es una de las bases de la medicina integrativa y medicina natural. Constantemente nosotros estamos en un equilibrio entre excitabilidad y relajación, pero cuando predomina uno, que es la excitabilidad, aparecen ciertos trastornos, pero también cuando predomina la relajación, también se pueden generar trastornos. Pero en el caso del exceso de estrés, cuando ya hablamos, ahí se dice que está el distrés y el eustrés. Entonces, el eustrés es como decirlo el estrés que normalmente nosotros necesitamos para realizar nuestras actividades diarias. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, necesitamos del estrés, que es esa respuesta fisiológica que nos permite realizar ejercicio. Porque es que es un reto para nosotros, necesitamos aumentar nuestra frecuencia cardíaca, necesitamos cortisol, necesitamos adrenalina para poder hacer actividad física. Pero es momentánea. Es momentáneo. Sí, no es que dure y que mantengas con ese estrés, es momentáneo. Exactamente. Pero cuando esa respuesta fisiológica, ese estrés, es duradero, o sea, dura mucho tiempo, y cuando ese estímulo para esa persona genera una amenaza o algo que la persona no puede controlar, es cuando ya hablamos de distrés. O sea, en pocas palabras, el distrés es un estrés que dura por mucho tiempo y que la persona considera que es un estímulo o una amenaza que se le sale de las manos. Ahí ya hablamos de el estrés nocivo o el distrés, y es donde aparecen enfermedades que hablamos ahorita, toda esa tormenta de
de cortisol, de sustancias inflamatorias que generan enfermedades. Podemos decir que es un estrés crónico o tendencia a un estrés crónico. Exactamente, en pocas palabras, el estrés agudo es bueno, el estrés crónico no es bueno. Tal cual. Bueno, Así es. vale. También, bueno, para no irnos tan lejos, ahí está la ley, una ley que es la del péndulo, y es la que nos llama a mantener un equilibrio, ¿no? No, como decimos, sobreactuarnos y tampoco quedarnos allí sin movernos, porque los dos extremos son malos, sino mantener siempre un equilibrio. Listo, sí, totalmente Totalmente. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que aquí pasamos un poco ya a hablar como de las enfermedades y tocamos la pregunta que nos hizo la primera persona allí. Y me voy a un tema bastante interesante, y es cómo el estrés, siendo una reacción ya a varios sucesos, a varias emociones, te puede llevar incluso a una parálisis, semiparálisis, incluso a afectar nuestras neuronas. Y ojo con eso, porque ya cuando empezamos a afectar neuronas, el proceso para rehabilitar es más complicado y muchas veces no se logra del todo, ¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, hay pacientes que llegan con, por lo menos en su rostro, que han tenido, que dicen se me torció la boca, ¿sí? Entonces como que pierden esa movilidad de un solo lado, alzan acá una ceja, la otra no pueden porque el nervio facial se cae totalmente, porque estuvo sometido a una tensión fuertísima en la cual se inflamó y toda esa parte debilitó. Y eso se debe a esos choques. Puede referirse a muchos temas más, ¿cierto? Pero en la mayoría han tenido unos choques de ese exceso de estrés, de un tema de tensión bastante fuerte, ¿cierto? Una discusión fuerte, algo que el corazón te hizo a 1000 y que colapsó tu sistema totalmente y paralizó. Cuando se paraliza esta parte, estamos hablando del nervio facial. Pero cuando ya del oído hacia atrás, ya nos subimos al tema de la cabeza, ya empezamos con las neuronas, ¿cierto, doctor? Totalmente de acuerdo. ¿Qué nos puedes compartir allí? Que creo que forma parte de la pregunta también, de ese dolor del lado izquierdo, que puede ser derecho también. O sea, ¿me puedes repetir? Porque yo quiero responder bien exactamente la pregunta de Liliana Osorio, que la estaba buscando acá. creo que fue una de las primeras. De las primeras. O la primera pregunta que nos hicieron, si no estoy mal. Vamos a buscarla. Mientras la buscas. Ya. ¿Ya? Buenos días, mi doc. Tengo una pregunta. En estos, espérame que se me perdió. En estos momentos tengo un dolor en la nuca y al lado izquierdo y se me duermen las manos y creo que es estrés. ¿Qué debo de tomar para bloquear un poco el malestar o qué terapias debo tomar? Bueno, listo, perfecto. Entonces, eso que nos está diciendo Liliana Osorio pasa mucho, pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y voy a detenerme a responder esta pregunta porque yo primero quiero decirles que no todas las personas están preparadas para decirles que su enfermedad es de origen emocional o por el estrés. Cuando yo trabajo en el hospital y de pronto les comento a las personas, te voy a mandar al psicólogo porque probablemente tu enfermedad es por el estrés, se ponen bravos. Se ponen bravos y lastimosamente no todo el mundo, yo siempre he sido esa filosofía, Diana, no todo el mundo está preparado para sanarse. La sanación es una decisión y tenemos que entender que casi todas las enfermedades tienen su origen emocional o por lo menos una dimensión emocional, espiritual, mental. Total. Y hay enfermedades que son más emocionales y más de estrés y yo creo que los síntomas que nos está diciendo Liliana Osorio son estrés, o sea, eso, primero, como les dije, cuando hay estrés, hay contracción muscular, hay aumento del tono muscular y es típico que la persona que está contraída está así. Los primeros músculos que se contraen cuando una persona está estresada son los de la masticación, los del cuello y los de los hombros. Entonces yo creo que es casi patognomónico, es algo que es seguro que si lo encuentras es de esta enfermedad. Entonces yo digo que es algo seguro que si una persona tiene contraído esta parte.
y tiene contraídos los músculos de la masticación, o sea, que probablemente tenga bruxismo, que es que constantemente esté mordiendo en exceso y se desgaste los dientes. De hecho, el bruxismo es un signo indirecto, directo de estrés. Esa persona padece estrés. Entonces, probablemente, Liliana, lo tuyo es por estrés. Y si tú no entiendes eso, Liliana, probablemente tú tomes tu metacarmón, tu naproxeno, o te tomes de pronto tu alternativas naturales que le vamos a hablar. Pero si tú no corriges esa situación, ese estímulo que te está generando estrés, probablemente vas a seguir. O de pronto sientas alivio momentáneo, pero otra vez vuelve y te vuelve el dolor. Tenemos que entender que muchos síndromes del túnel del carpo, ¿cuáles son los síntomas del síndrome del túnel del carpo? Adormecimiento en las manos pesadas, incluso dolor. Y cuando haces así, de una vez estoy crocante en las manos. Y muchos síndromes del túnel del carpo son causados por estrés. En medicina integrativa miramos que el síndrome del túnel del carpo es una compresión del nervio mediano, pero ese nervio mediano nace acá. Y muchas veces cuando las personas tienen contraído todos los músculos cervicales, los músculos del cuello, comprimen el nervio y me genera síntomas acá. O muchas veces tienen contraído todo el brazo, que también pasa mucho. Entonces, Liliana, tienes que entender primero que tienes que mirar cómo manejas el estrés. Y yo siempre he dicho, Liliana, y sí, de pronto tu opinión, pero muchas veces el estrés o la depresión no se trata solamente con medicamentos. Es necesario muchas veces acudir a un profesional. Es necesario. Totalmente de acuerdo, doctor. Y acuérdense que muchos medicamentos son tan fuertes porque normalmente es para bajar, desinflamar, ¿cierto? Bajar como esa tensión del nervio. Entonces son tan fuertes que terminan causando un efecto secundario en la boca del estómago, ¿cierto? Entonces ahí viene otro dolor o si no en el hígado. Eso. Entonces esos medicamentos sintéticos a veces te ayudan en el momento, pero desaparece el momento y otra vez tiene la afectación y si están haciendo daño a otro órgano. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces el tema de estos temas se manejan más y soy partidaria de ello y creo que lo han visto las personas que me conocen. El descanso también sana. A veces las personas con un simple descanso, con un fin de semana que solamente se dediquen a estar sentadas, meditar, caminar, hacer ejercicio, o sea, lo que sientan como ese, que están ricos, que se sienten chévere haciendo lo que están haciendo, con eso nomás se van a dar cuenta cómo poco a poco van alivianando su cuerpo, ¿sí? Porque es que se genera una carga. A veces cuando yo hago con las sales, la terapia con las sales minerales, meten sus piecitos y se sienten tensos y cuando salen ya más livianitos, ¿sí? Y en el agua se siente todo el proceso de desintoxicación que se hace de todos los órganos, porque las personas necesitan conectarse más con la naturaleza, tener ese polo a tierra, caminar descalzo en la tierra, en el pasto, es una excelente terapia, ¿cierto, doctor? Totalmente de acuerdo. Es enfocar como esa parte donde su cuerpo se sienta a gusto, ¿sí? Entonces de pronto saldrán comentarios como, pero tengo tantas obligaciones, tantas deudas por pagar, pero pensar en las deudas es pensar en que siguen ahí, y en que van a llegar más, ten la seguridad. Piensa más bien en qué vas a hacer para estar bien, para sentirte mejor y créeme que se va aclarando los panoramas, se va aclarando, ok, voy a hacer esto para suplir esas necesidades, porque hay necesidades ahí, y más que necesidades son retos, debo hacer eso, pero si tú te enfocas en esa parte como negativa, por llamarlo de alguna manera, por esa deuda, esa discusión, esa tensión, ese problema, tuviste una pequeña discusión con alguien y te quedó en la cabeza, ay, ¿yo por qué no le dije esto? Cosas así, exacto, entonces eso es lo que te está haciendo es generar más tensión en ti, en tu cabeza, entonces suelta eso, suelta lo que no te corresponda. Entonces soy partidaria también de no tomarte nada personal. Porque todos nosotros en general respondemos de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que sentimos, a lo que hemos vivido. Entonces, entre más tengamos la mente clara,
tengamos más reposo, más descanso. Sí lo requerimos. Si hay un día de descanso, si hay una hora de descanso, 5 minutos de descanso, dediquémoslo a descansar. Si son 5 minutos, sentémonos, no miremos celular, tomémonos un tecito, agua, lo que sea, sentémonos a descansar. O sea, hay que tomarse el espacio de descanso, que eso también ayuda. Sí, es que sin duda es así. O sea, es así la persona que padece de estrés, y ya finiquitando lo que, concluyendo lo que dice la pregunta de Liliana Osorio, o sea, no solamente tomar algo, sino también, como dice Diana, descansar mejor, aprender a manejar las emociones, visitar a un psicólogo también, aprender a meditar sin duda le va a ayudar bastante. Y ya pues ya en el tema de suplementos, pues en el caso de contracción muscular, el magnesio. El magnesio es un relajante, ayuda a que el sueño sea más conciliar, más reparador, sobre todo el glicinato y el cloruro. Y a esta señorita le diría muy bien con la ashwagandha también. La ashwagandha, que es un adaptógeno, un suplemento también que ayuda a regular los niveles de cortisol. Entonces, espero que te hayamos respondido a la pregunta, Liliana. ¿Tenemos otra, creo? Nos pregunta Liliana Osorio de nuevo, un saludito especial. Nos hace la siguiente pregunta. ¿Mezclar la psicología en terapias y la acupuntura me puede ayudar a mejorar? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que lo bonito de la medicina alternativa y todas estas terapias es que se pueden mezclar. O sea, una persona puede de pronto hacer aromaterapia, por ejemplo. Un paciente puede estar con Diana haciendo aromaterapia, haciendo de pronto terapia psicológica, y de pronto conmigo puedo hacerle terapia neural, puedo hacerle acupuntura. Se complementan perfectamente. Entonces, sí, la respuesta es un sí. Un sí rotundo. Un sí rotundo. Por acá nos hacen otra preguntita. Bueno, Miguel Ángel nos dice, ¿hay algún medicamento para el estrés? Y también vuestra alegría nos hace una pregunta muy interesante. Técnicas de respiración para la relajación, para que ustedes nos ilustren. Claro que sí. Claro que sí. Pues las técnicas de relajación vamos a hablarlas al final también, no te preocupes, muchas gracias por la pregunta, pero la idea es que nosotros queremos darle instrumentos a ustedes para que aprendan a relajarse. Y sí, eso lo vamos a hablar al final, vamos a hacer una pequeña meditación donde les vamos a enseñar a meditar. A meditar. Y la otra pregunta de Miguel Ángel, que qué suplemento hay para el estrés, pues hay muchísimos. O sea, yo te puedo hablar aquí también toda la charla para el estrés, pero a grosso modo, magnesio, la ashwagandha, que ayuda a regular el nivel de cortisol. Y también hay fitoterapia, hay plantas que ayudan también. Pues en el caso de que yo manejo, pues yo uso mucho la pasiflora, la valeriana, y la lavanda también. Sí. Y en homeopatía hay muchísimos medicamentos que sirven para el estrés, pero a grosso modo las esencias florales son muy buenísimas para manejar el estrés. Mira, yo te podría decir y lo revisaría más hacia el fondo. La mejor medicina para el estrés es revisarse, meditarse, hacer como una introspección es la palabra. ¿Por qué? Porque si ese estrés, al ser una reacción a una emoción, esa emoción que la trajo, ¿qué situación te llevó a esa emoción? ¿Qué situación te llevó a esa tensión, a esa ira, ¿sí? a ese momento? Entonces, llevo una carga emocional muy fuerte porque tengo que hacerme cargo de tales personas, del trabajo, de esto, no descanso, tal cosa. Cuando te empiezan a contar todas estas cositas, entonces uno dice, listo, entonces hay que partir de allí. Por eso la terapia emocional, psicológica, psiquiátrica, todas estas terapias que existen, ayudan muchísimo porque permiten que el paciente pueda expresarse, pueda hablar, pueda desahogarse. Y nosotros las personas que manejamos como este tema, poderlos escuchar y poder identificar qué es lo que está pasando allí y de dónde proviene. Entonces, al hacer esa introspección te va a permitir precisamente llegar
a ese punto, a esa causa de todo esto que te estamos diciendo, que te causó esa emoción, que reaccionó en el estrés y que te está afectando físicamente, porque siempre va a haber una afectación física, porque va a haber, lo que dice el médico, tensión muscular de los tejidos, de todo, del sistema digestivo, de todo. Entonces, yo creo que los medicamentos, las terapias y todo existen cuando ya tienes estrés. Para prevenirlo tienes que mirar hacia adentro, qué es lo que te está afectando, qué es lo que hace que estés así. Y ahí es donde toca empezar a trabajar. Y eso es un trabajo largo, no es de la noche a la mañana. Y toda esta medicina integrativa, todo este tema de aromaterapia, todo lo que tú tomes a nivel natural y hagas a nivel natural es de tiempo y conciencia. Si tienes conciencia, la vas adquiriendo poco a poco, eres consciente de lo que estás haciendo, de lo que tienes, aceptas. Volvemos a lo que veíamos en el primer en vivo, la aceptación. Aceptas lo que estás viviendo en este momento, lo que te está pasando. Empiezas a trabajarlo conscientemente, vas a terminar sanando por dentro y posteriormente por fuera. Pero eso es un proceso. Y ahora pues hay cosas que ya llegan a enfermedades físicas muy graves, ¿cierto, doctor? Entonces ahí ya toca revisarlo de manera clínica porque ya son enfermedades como un cáncer, ¿cierto? En el colon, en el estómago, con también un tema en las neuronas, ¿cierto? Muchas cosas. Entonces ya ahí sí toca revisar tema clínico. Entonces, para no irnos hasta esos extremos, la idea es empezar con estas terapias y mejorar calidad de vida, hábitos, Sí, ¿cierto? Diana, es que tú acabas de mencionar algo muy importante. La enfermedad es un maestro. Si estamos enfermos, hay algo que tenemos que tomar conciencia, lo que tú dijiste, que es importante tomar conciencia. Entonces, no es, estoy estresado, supongamos, estoy padeciendo de estrés crónico y estoy súper contraído y tengo gastritis y tengo todos los síntomas de estrés. Entonces, si estás así, tienes que mirar, porque puede ser algo en tu entorno que te esté generando este trastorno y tienes que mirar, o es algo interno, ya eso es algo ya de psicología, mirar de pronto tu niñez cómo fue, mirar que de pronto tienes algún trastorno de personalidad, un trastorno afectivo. Entonces, si tú estás estresado, no es simplemente decir, no es porque mi jefe me está exigiendo mucho, o no es porque mis hijos me sacan la piedra, no. Si estás estresado, porque otras personas se estresan y porque otras no. Hay que ver de pronto el universo que es esa persona y mirar qué connotación, qué situación, qué está haciendo que esa persona tenga menor tolerancia al estrés. Y como les digo, puede ser desde el punto de vista psicológico, qué le pasó de niño, de pronto está traumatizado, tiene un trastorno de estrés postraumático, pero también puede ser la parte física, algo hormonal, que la menopausia, las mujeres cuando les llega la menopausia se vuelven María Dolores y se vuelven más estresantes y todo les hace daño y todo les estresa. Entonces, si tú estás estresado, hay que corregir la causa, porque si tú estás tomando simplemente medicamentos, ya sean psiquiátricos o sean naturales, estás corrigiendo nada más la punta del iceberg, pero hay un universo, hay un entorno que hay que corregir, y eso es lo que tiene que tomar la persona, conciencia. Si estás enfermo, si estás estresado, tienes que tomar conciencia de algo. Bueno, doctor, y digamos como para abordar un poco también el tema de las enfermedades a causa de enfermedades crónicas, Sí. a causa del estrés. Enfermedades crónicas a causa del estrés son muchas. Vamos a empezar por las más típicas, que son síndrome de intestino irritable. Yo creo que es la principal. Muchas personas sufren de síndrome de intestino irritable y han ido a gastroenterólogos, y han hecho lo que sea y han tomado suplementos tanto convencionales como naturales y no mejoran. Y simplemente aprendiendo, no solamente también a regular su estrés, sino también aprendiendo ¿cómo les explico? O sea, una persona que tiene trastornos digestivos muchas veces está predispuesta a que los alimentos les van a hacer daño. Entonces, esa predisposición les genera más estrés y le hace que tenga poca tolerancia a los alimentos. Entonces, muchas veces yo hago un ejercicio que parece simple,
pero que sirve mucho, que cuando una persona tiene trastornos digestivos, simplemente coja el alimento, le dé gracias a Dios, al universo, y diga, este alimento me va a ayudar, me va a nutrir, y mi cuerpo va a tener toda la capacidad para poder digerirlo. ¿Por qué? Porque ya hay una predisposición de que esa persona, como ha padecido el colon inflamado o de dispepsia, gastritis, a tener poca tolerancia a los alimentos. Entonces, ¿esto qué genera? Que la persona ya tenga una predisposición. Entonces, el síndrome de intestino irritable yo creo que es uno de los principales. Además, acordémonos que gran parte de la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante, se produce en el sistema digestivo. Si nosotros nos estresamos, alteramos, aparte de nuestra microbiota, pues nuestros neurotransmisores. Y la serotonina depende mucho de la producción la serotonina depende mucho de esas bacterias. Entonces, si nos estresamos, se altera las bacterias, la microbiota del sistema digestivo, y pues se altera en la susceptibilidad al estrés. La gastritis también se ve mucho. Yo creo que es típico personas que padecen de estrés, que padezca de dispepsia, de gastritis, de reflujo gastroesofágico, de dolores articulares. Esas señoras que les duele todo, que se vuelven María Dolores, muy probablemente tengan estrés. ¿Por qué? Porque constantemente su sistema nervioso está mandando estímulos para contraer e inflamar los músculos y generan pues dolor en todo el cuerpo. Y ahí las raíces de muchas fibromialgias. Otros problemas, pues la depresión también, el estrés crónico puede generar pues déficit de atención, depresión también, se ha demostrado eso. A grosso modo, esas enfermedades que están relacionadas con el estrés. Pero en general se puede decir que el estrés puede afectar cualquier parte. La piel también, muchos problemas de la piel tienen que ver con el estrés. ¿Por qué? Porque el estrés altera el sistema inmunológico, y si se altera el sistema inmunológico, la persona es más propensa a padecer de dermatitis, de psoriasis, de enfermedades autoinmunes. Entonces, sí, a grosso modo es esto, Diana, las enfermedades crónicas que se pueden relacionar con el estrés, pero yo creo que la lista es muy larga. Sí, sí, total. Tenemos, creo que una pregunta. Sí, por acá nos pregunta Liliana Osorio si ustedes realizan acupuntura, el número de contacto y la disposición en tiempo, que nos dice que está interesada. Listo, claro que sí, tú puedes escribirnos, en el caso mío, que yo realizo acupuntura, al 302-244-0672. A este número puedes pedir una cita conmigo, y allá las chicas que contestan el teléfono te darán toda la información. Pero ya que estás tan interesada en el tema de acupuntura, vamos a dar tipsitos. La idea es darle tipsitos a las personas, y hay puntos de acupuntura que son muy buenos para manejar el estrés. Entonces, Me presto de modelo para pues, que las personas yo puedan creo ver. que hay un punto que sí te necesito a ti, pero son 3 puntos principalmente. Hay un punto que la medida, o sea, yo traje estos balincitos, que son unos balincitos que yo utilizo para hacer auriculoterapia. Recordemos que la auriculoterapia pues se hace parte de la medicina tradicional china, y es como utilizar la oreja para tratar diferentes enfermedades. Yo coloco estos balincitos en la oreja para tratar muchísimas enfermedades, entre esas el estrés. Pero hay puntos, por ejemplo, aquí hay un punto de acupuntura que queda en toda la mitad del antebrazo. O sea, en todo el antebrazo, en la parte anterior, 3 deditos arriba del pliegue de la muñeca, en todo el centro de la muñeca queda este punto, que es excelente, que se llama pericardio 6, para manejo del estrés. La idea es hacerlo de los 2 lados. Y es un punto cuando la persona sufre de pronto de mucha ansiedad, mucho estrés, incluso depresión. Yo puedo colocar una agujita, pero también hay algo que se llama digitopuntura. ¿Qué es digitopuntura? Es manejar los puntos de acupuntura, pero simplemente estimulándolos con el dedo. Entonces, cuando una persona está muy estresada, se puede dar vuelticas en este punto para manejar el estrés, incluso problemas del corazón, problemas cardíacos. También este punto es muy bueno para patologías del sistema del corazón. Claro que sí. Otro punto, aprovechando que Liliana nos pregunta, Chenmen.
El Chenmen es un punto excelente para el estrés también. Está en todo el pliegue de la muñeca, pero ya, por así decirlo, para que me entiendan, debajo del meñique, o sea, en la parte más lateral. Aquí queda Chenmen, en todo el pliegue de la muñeca. Excelente para el estrés. Cuando una persona me llega estresada al consultorio, yo le puedo colocar estos baloncitos, o le puedo colocar chinchetas, o le puedo colocar agujitas, dependiendo cómo el paciente acceda. Es un excelente punto para relajar. De hecho, yo de Diana he aprendido mucho, y gracias a Diana estoy aprendiendo también a usar la aromaterapia. Cuando un paciente me llega muy estresado, yo utilizo estos 2 puntos y coloco el aceite de lavanda y le coloco en estas partes y la persona automáticamente se relaja. Te iba a decir, estos puntos también los trabajo en aromaterapia con los aceites y es fascinante, incluso esta parte también. Esta parte que activa la parte digestiva, ¿no? El colon, totalmente. Entonces aquí se nos inflama muchísimo y cuando le pregunto a las personas que tienen en el tema del colon, cómo están, me hablan de algunos inconvenientes. Entonces esa presión acá. Aquí queda un punto que se llama intestino grueso 11, que también es excelente para el estrés y para el dolor de cabeza. Y dolor de cabeza, sí, presionar. Una presión, ¿tá? Cuentas mentalmente hasta 10, sueltas. Presionas, sueltas. ¿Sí? Entonces siempre aplicas, digamos en este caso, la mayoría de los dolores de cabeza es por inflamación, ¿cierto? Entonces aplicamos, bueno, sí, se abre. Una gotita del aceite esencial, lo colocamos allí y hacemos este ejercicio. Primero empezamos a hacer una rotación así con el dedito y presionamos. Y ahí estamos haciendo digitopuntura con aromaterapia, como les acabamos de decir, se pueden complementar perfectamente. Cuando hay nervios, porque siempre atacan también la parte digestiva, ansiedad, alguna reunión, en cuestiones de colegio también, fácilmente nosotros podemos hacer ese ejercicio. Cogemos, cerramos los ojos, inhalamos el aceite. Si no hay aceite, simplemente con este masaje presionamos y soltamos. Presionamos y soltamos. También ayuda como a esa ansiedad, esos nervios que da antes de hacer algún trabajo, una exposición, para cuando se está en el colegio, en la universidad. También ayuda a soltar, porque es que todo se contrae, ¿no? Sí. Es increíble, pero todo se contrae. Ese punto que acaba de decir Diana también es muy bueno para el estrés. Y también para el dolor de cabeza, excelente. Cuando tienen dolor de cabeza se pueden apretar ese punto y da muy buenos resultados. Así es. Hay otro punto que me faltó, pero necesito de los hermosos pies de Diana, porque queda en el pie. Bueno, ahorita estuve caminando descalzo, así que ahí se nota. Bueno, este punto se llama hígado 3. En medicina china, cuando el hígado es el que controla más que todo la ira, las emociones, entonces cuando una persona está estresada probablemente tenga la energía del hígado exacerbada. Y este punto que se llama hígado 3, que queda exactamente en la unión, si duele, ese es el punto donde duele, ahí es exactamente. Donde más o menos, por así decirlo, como 2,5 dedos, o la medida exacta es en la unión de los 2 metatarsianos. Este punto se llama hígado 3 y es excelente también cuando la persona sufre de estrés, cuando la persona sufre de insomnio. Y vamos a hacerte en el otro sí, dual, ¿cierto? La dualidad, okay. Exactamente, hacerlo en los 2 lados. Entonces es un punto cuando de pronto nos sentamos con mucha rabia o con mucha impaciencia o una situación que de pronto tengamos en nuestra mente que estamos dándole y rumiándole, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me dijo esto? Hígado 3 es un excelente punto para eso. Ah, ok. Entonces ya tenemos puntos también que los podemos hacer también con aromaterapia perfectamente. Lavanda, perfecto. Y geranio, espectacular en esos puntos. Ay, me hablas del geranio, ese aceite lo adoro. Bueno, yo todos los aceites en realidad. Ven, y uno puede sentir más dolor en uno que en otro lado, ¿cierto? Sí, de hecho, muchas veces, entre más congestionado esté el punto, muchas veces duele más.
pero no es algo que se cumpla muchas veces, pero casi siempre. Y de hecho, cuando uno coloca la aguja, casi siempre en medicina china nos enseñan donde siente corrientazos y la persona siente corrientazos, allá está el punto. Entonces, muchas veces encontrar el punto gatillo, por así decirlo, es donde decimos, ese es el punto. Ese es el punto. Bueno, muchas gracias por la pregunta que nos hicieron, porque ya precisamente nos está dando paso a lo que también vamos a presentar parte pues de lo que nosotros estamos contribuyendo, ¿cierto? A este malestar, le digo yo, que es el estrés, que conduce a muchas cosas como ya se pudieron dar cuenta. Y pues queremos ir mostrando algunas cositas que pueden hacerlas allí o que pueden contactarnos también para que puedan mejorar de forma natural. Creo que hay otra pregunta. Preguntas. Por acá nos hacen una pregunta, ya se las leo, regalen un segundito, la buscamos. Nos pregunta, el saludito especial para Joana González Vergel. ¿Qué precio tiene el aceite? No sé si es el de geranio. Porfa, Joana, explícanos cuál aceite es el que estás interesada en conocer y ya te dan la respuesta. Claro. Bueno, creo que de pronto los que hemos hablado acá, el de lavanda, pues hay varias presentaciones, pero tengo el de 5 ml que está en 35.000 pesos. ¿Sí? Ese aceite esencial que alcanza perfectamente uso diario para un mes. ¿Sí? Está el de geranio está en 38.000, el de 5 ml, el frasquito. Aquí, bueno, voy a mostrar el tamaño para que ustedes lo puedan tener. Este es el frasquito de 5 ml. Incluso tengo el de lavanda de 5 ml, este está en 35. Y así mismo viene el de geranio, está en 38.000 pesos, en ese mismo frasquito de 5 ml. Para hablarte un poco del tema del geranio, ¿por qué lo adoro tanto? Porque es que el geranio es ese equilibrante emocional, ¿sí? Mira, yo hago una fórmula que me encanta cuando las personas vienen demasiado tensas, como muy abrumadas con miles y miles de situaciones, para no entrar en detalle. Entonces hago una mezcla maravillosa y a mí me encanta y les ha funcionado, que es la lavanda, unas gotitas de lavanda, geranio y albahaca. Entonces a mí me pregunta, wow, entra la albahaca, porque muchas personas dicen, no, yo la he probado en las comidas. Sí, en la comida es deliciosa, o sea, seguramente. Y la flor, comérsela así nomás, maravillosa. Pero si tú la usas en aceite esencial, claridad mental. La albahaca te ayuda mucho a esa claridad mental. Y acuérdense que la mayoría de estos dolores de cabeza causados por tensión, presión, que generan el estrés, están por tanta cosa que tienes en tu cabeza. Entonces, que el hogar, que el trabajo, que tal cosa. Entonces, todo eso te va generando bastante confusión, una cabeza pesada y pues dolor de cabeza. Entonces, albahaca, claridad mental, geranio, equilibrante emocional y hormonal, lavanda, tranquilidad, calma, ¿cierto? Eso es lo que nos ayuda a nosotros, esa mezcla es perfecta. Yo pues también vamos a seguir dando tipsitos, me encanta, Diana, que ya estemos hablando de eso, porque ya es lo práctico, claro, como lo que de pronto podemos decirle a las personas. Hay cositas que de pronto más adelante vamos a hablar de la meditación, que son instrumentos que le vamos a dar a ustedes para que en su casita mediten y puedan relajarse, porque muchas veces nosotros no sabemos cómo salir de ese estado de estrés, de excitabilidad, y eso es lo que queremos acá, darles como instrumentos, como alternativas prácticas. Pero entonces quiero seguir comentándoles qué alternativas o qué cositas pueden hacer ustedes en casa. Como les dije, ya le hablamos de los puntos. Estos puntos son excelentes cuando de pronto la persona esté estresada, se los puede estimular con geranio, con lavanda o simplemente con el dedito. Yo soy fiel testigo de la lavanda, a mí me encanta también la lavanda. El geranio pues apenas lo estoy empezando a usar.
Pero, por ejemplo, cuando yo estoy estresado o cuando llega un paciente muy estresado, yo simplemente le coloco la lavanda en estos puntos, como estoy comentando, y automáticamente eso es magia, Diana. Eso es magia. Voy a aprovechar de que estás hablando de la lavanda para hacerte una activación. Sí. Mientras, si puedes Yo me voy a seguir- sentar aquí en posición para relajarme. Y aprovechamos a quitar los lentes. Voy a ponerte esta mantita acá. Si quieres colocar acá la cabecita un poquito, también puede ser. Vamos a meterlo aquí un poquito. Y bueno, en nuestra cabeza, pues como se genera a veces tanta tensión, entonces lo que tratamos es, estos puntos son claves, que llamamos la 100, aquí, acá en nuestro tercer ojo, sexto chakra, también. En esta parte, no aquí como tal, no, siempre buscamos aquí, levantamos esta partecita y acá hay un huequito. En ese huequito también. Y agachamos un poquito la cabeza. En esta parte de atrás, acá tenemos donde va terminando la columna, aquí también hay otro huequito. Entonces son como unos puntos claves y acá hay otros que también manejamos para que podamos disminuir ese estrés. Y sin olvidar la corona. Entonces, pero la corona ya vamos a utilizar otro aparatito que uso para la cabeza. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es humedecer. Bueno, yo estoy usando este aceite esencial de lavanda directo porque el doctor Mejía ya lo ha usado, no es alérgico, no le genera alergia, entonces por eso lo voy a usar directo. Entonces me centro aquí en la sien, iniciamos con unos masajitos de forma circular, suaves, cerramos los ojos y vamos respirando profundo. Pasamos un poquito aquí las manos para que pueda inhalar la lavanda. Hacemos este masaje muy suave. Cuando se siente esta velita como sobresaliente y hay dolor de cabeza, entonces hacemos un poquito de presión pero muy suave, como una presión, 1, 2, 3, 4, 5, soltamos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, soltamos. Y lo demás es masajito de forma circular. Acá también, en el tercer ojo o sexto chakra, también manejamos un masaje circular. En estos puntos, acá un poquito, porque los aceites esenciales no son grasosos, por eso penetran fácilmente en la piel. Acá atrás lo ubicamos y hacemos lo mismo. Entonces, tú adquieres un aceite esencial y puedes hacerte estas aplicaciones en las noches para descansar o si tienes algún malestar también. Así también puedes usar el de lavanda, el de albahaca, el de geranio. Aunque el de geranio, perdón, como es un equilibrante emocional, lo trabajamos en la boca del estómago, esta parte de acá, que nos centramos con el plexo solar, que es el tercer chakra, para regular toda la parte emocional, esa parte visceral, ¿no? Que a veces sale de lo más profundo de nosotros. Y acá en esta parte también. Sí, acá son unos leves masajitos. Acá tengo un aceite de la casa que yo uso muchísimo en mis terapias. Es una receta Manacer. Y manejamos toda esta parte del estrés. Más que hacer fuerza para, no sé, quitar algún nudo o algo, es que la persona sienta como esa relajación, ese descanso. ¿Sí? Ese descanso. Y estos aceites, que la pomada herbal que también manejo a Manacer, también contiene este aceite. Su aroma romero ayuda también en este proceso de relajación, de quitar algún dolor, una inflamación, porque el romero ayuda muchísimo también para el sistema circulatorio. Les voy a hacer así poquito, doctor, porque después se me duerme y tenemos más. Mis pacientes siempre terminan con ganas de... Sigue la charla tuya. Entonces, sí. Y esta parte siempre la trabajamos con los nudillos o con los deditos, o con la yema de los dedos, o con los nudillos, dependiendo el cabello. Por lo menos su cabello corto, pues puedo con la yema de los dedos, ¿sí?
porque la idea es estimular siempre el cuero cabelludo en este caso, la piel en las otras partes del cuerpo. Acá tú lo puedes usar por lo menos el romero, si tienes temas de caída de cabello, puedes utilizar las goticas en la yema de los dedos y hacer estos masajes que penetren muy bien en el cuero cabelludo. Además que el romero es neuroprotector, ¿cierto, doctor? Nos ayuda muchísimo para todos esos temas, enfermedades como Alzheimer. Entonces empezar a inhalar muchísimo el romero, porque ayuda a la memoria, a la concentración. Entonces es un aceite esencial que trabajado con aromaterapia nos va a ayudar muchísimo a todos estos temas. Incluso tomarlo 3 veces al día, en infusión, en la mañana, tarde, noche, un tecito de romero te va a ayudar muchísimo también a todos esos temas que a veces nos pasa, como la memoria, la concentración. Si padeces como de Alzheimer, pues también es un complemento, siempre va a ser un complemento. Tenemos para acá una pregunta, ya se las leo rápidamente. Nos dice Ricardo Herrera, ¿cómo es el estrés oxidativo y cómo tratarlo? Bueno, eso ya es otro tema porque ya hablamos de estrés oxidativo, ya hablamos de un tema ya, como decirlo, molecular. Porque el estrés oxidativo, ¿qué es? Es la oxidación que hacen ciertas sustancias a ciertas proteínas o partes del cuerpo. Por ejemplo, las personas que sufren de diabetes tienen mucho azúcar en su cuerpo y eso genera estrés oxidativo porque ese azúcar se pega a las paredes de ciertas proteínas y las oxida y genera daño. Entonces puede generar daño, estrés oxidativo en los riñones, daño en los riñones, estrés oxidativo en los ojos, daño en los riñones y produce daño de la retina. Entonces, cuando hablamos de estrés oxidativo, ya es un tema ya diferente, es como un tema de molecular, el daño que hacen ciertas sustancias sobre las partes o proteínas del cuerpo. Pero estamos hablando ya de estrés, que estamos hablando ahora, es el estrés más mental, más emocional. Claro que sí, ese puede ser posiblemente para otro en vivo el próximo año. Sí, señor. Bueno, vamos a dar por terminado pues el en vivo, pero no sin antes hacer nuestra sesión de meditación para todos ustedes, para todos aquellos que se quedaron hasta el final. Igual lo pueden ver porque queda grabado en Facebook. Creo que son 30 días que queda allí. Sí. Igual lo pueden consultar en el canal de YouTube de Amanacer y también de Tienda Sabio. Entonces ya les vamos a compartir todos esos daticos. Entonces, doctor, estamos... Bueno, listo, perfecto. Entonces vamos a hacer una pequeña meditación para relajarnos. Entonces, primero, lo importante es buscar una posición cómoda. Es lo más importante, una posición cómoda en que nosotros podemos estar en esta posición, que es la posición tradicional para meditar, pero también se puede sentado. Acostado también se podría, aunque a mí no me gusta mucho decirle a las personas que mediten acostados, porque se duermen y no meditan. Entonces, no es lo ideal. Total. Entonces, posición cómoda, preferiblemente si estás sentado, que la espalda esté derecha, y vamos a hacer una meditación de atención plena, o sea, tomar conciencia de nuestro cuerpo. Vamos a quitar los lentes. Siempre en las meditaciones se empieza con la respiración. ¿Por qué? Porque es la respiración, ese instrumento que nos ayuda como a entrar hacia nosotros mismos, nos ayuda a relajar la mente. Se dice que el ritmo de la mente está en la respiración. Entonces, por medio de la respiración, nosotros podemos relajar la mente. Vamos a empezar con unos ejercicios de respiración. Vamos a empezar con el más simple, que consiste en la respiración abdominal. Cerramos los ojos y hacemos una inhalación tratando de mover solamente el abdomen. 1, 2 y 3, inhalamos. Apnea, no respiramos. Y por boca soltamos. Inhalamos.
Nos retiramos. Y exhalamos. Última vez, inhalamos profundo. Apnea. Exhalamos. Soltamos las manos, ojos cerrados, y observamos qué hay en nuestra mente en este momento. ¿Qué hay en nuestros pensamientos en este momento? Observamos simplemente, sin juzgar, sin tratar de cambiar, simplemente observamos. Muy bien, ahora vamos a tomar conciencia de nuestro corazón. Somos capaces de sentir nuestro corazón latiendo. Observamos. Somos capaces de sentir la sangre que entra y sale de nuestro corazón con cada latido. Observamos. Somos capaces de sentir la sangre que sube y baja por nuestro cuello. Observamos. Observa si eres capaz de sentir los latidos de tu rostro con la sangre que entra y sale en los músculos de tu cara. Observa. Inhalamos por boca, soltamos. Inhalamos por boca, soltamos. Y última vez inhalamos y soltamos. Y nos detenemos un momento para observar nuestro ser, que hay adentro de nosotros en este momento. Y si cambió esa percepción de nuestro ser interior al principio de la meditación y después observamos.
gracias, gracias, gracias. Gracias. Ay, qué delicia. Sí, sí, sí. No, se pasa el tiempo de verdad y bueno, de todos modos ustedes también allí van a poder tener este video, acuérdense, el 30 días en vivo, luego por YouTube de Amanacer y Tienda Sabio. Delicioso. Doctor Mejía, muchísimas gracias. Este espacio ha sido bastante agradable compartir contigo, además que es el último en vivo del año 2025. Ya con este en vivo cerramos y nos veríamos ya el próximo año. Les estaremos contando en nuestras redes sociales cuando iniciamos con más temas de salud, de bienestar integral para todos nosotros. Y por favor, coméntenos qué temas quieren que hablemos. Sí, Queremos escucharlo, les gustaría que habláramos de este tema o de este tema, para nosotros poder programarnos y darles un en vivo de calidad. Doctor, ¿dónde te pueden conseguir? Bueno, yo trabajo, vivo en Anolaima, tengo mi tienda naturista y homeopática Sabio en Anolaima, Cundinamarca, queda diagonal a la Casa Campesina, y me pueden también conseguir pues en mis redes sociales, tienda naturista y homeopática Sabio en Facebook y tienda Sabio en Instagram, y también me pueden escribir al WhatsApp 302-244-0672 si están interesados en una consulta. Claro que sí. Y en el caso de aromaterapia y fitoterapia pueden consultar conmigo al 300-209-8035, ya sea por medio de una llamada o por escribirme al WhatsApp. Los atenderé directamente porque me encanta tener el contacto directamente con las personas. También en mis redes sociales, de esta donde estamos transmitiendo en este momento de Facebook, también estoy en Instagram como Amanacer_DM de Diana Morales. También estoy en YouTube con la misma Amanacer_DM y también estoy en TikTok. Te invito para que te conectes a TikTok. Allí vamos a tener unos videos maravillosos sobre todo este tema de bienestar. Gracias por invitarme. Gracias a ti, de Gracias. verdad que sí. Gracias. Fue un placer total. Gracias, Gracias a gracias. ustedes, nos vemos en la próxima. Chao, chao.